esas publicaciones, conferencias, siempre abocado a el estudio, a la investigación del derecho penal. Y todo ello ha llevado a que esté haciendo precisamente el doctorado en la cuna del derecho penal. Y bueno, eso me permite a mí reafirmarme en lo que ya dije hace un momento. Nelson, es un honor tenerte esta noche. Yo hubiera querido realmente un auditorio más grande, con muchos más estudiantes, no solo por lo bonito que es un espectáculo con asistencia masiva, sino también porque creo que hubiera sido fabuloso que los estudiantes de esta facultad en gran número pudieran escucharte y aprender. Buenas noches. Pues en primer lugar quiero pedir disculpas por la tardanza porque estaba programada para las 6 de la tarde la conferencia. He estado fuera de Cusco y bueno, he dejado de completar el circuito turístico que tenía programado para hoy para poder cumplir con ustedes, así que pido disculpas por la tardanza. En segundo lugar, pues para mí es muy grato estar con ustedes. Hace unos años, creo que hace 2 o 3 más o menos, se programó una actividad para estar en esta universidad. Lamentablemente, por causas ajenas a mi voluntad, no pudo ser. Y desde entonces se me ha sido imposible venir a Cusco, sea por razones académicas o de turismo. Siempre tuve pensado de que a la primera oportunidad que tenga, pues vendría a Cusco y de hecho a esta universidad. Así que el día de hoy nada más lo que quiero es retribuirte, Percy, personalmente a ti y también a todos ustedes aquella presencia frustrada de hace 2 o 3 años atrás. Por lo demás, pues también es muy grato para mí encontrarme con un colega como es Percy Velázquez. Lo conocí creo que en el año 2007, 2008, por allá en San Marcos, Lima, y desde entonces hemos venido manteniendo una relación académica fluida. Él en Cusco y yo tuve la suerte de emigrar a Alemania y bueno, pues esa relación ha continuado y espero que continúe en el futuro y a ver si el próximo año o no sé cuándo pues se logra realizar un evento con mayor anticipación a efectos de que tengamos más tiempo de conversar, porque esta en realidad es una conversación. Bien, dicho esto, pues les voy a exponer un tema que es muy teórico, muy complejo, y que en la dogmática penal normalmente en los salones de clase no se toca. Dicen que está reservado para juristas, para científicos, para profesores, pero no para el abogado común. Y que las universidades de nuestro país, por ejemplo San Marcos, ¿sí?, donde yo estudié, los profesores decían que estas universidades no forman juristas, forman abogados, y los abogados no necesitan de la teoría. Yo creo que eso es al revés. Yo creo que las universidades, si bien es cierto desde el punto de vista de la facticidad, no sacan juristas, eso no significa que esté bien. Todas las universidades deberían estar orientadas a formar juristas, me refiero a derecho, ¿no? Y que dentro de ese universo de los juristas hayan algunos que se dediquen a ser jueces, fiscales, abogados, o lo que fueren, y otros que se dediquen a escribir. Pero todos deberían ser juristas, porque sin un marco teórico referencial es imposible interpretar la realidad. Así que, sin más preámbulos, pues voy a exponer en esta oportunidad un tema muy bonito que se titula Autoría y participación en las empresas. Y de forma más específica, autoría y participación en las empresas en los contextos de las decisiones colectivas, de los directorios de las empresas. Cómo es que sus miembros, sus integrantes, responden ante el derecho penal. Mi ponencia va a ser leída
he creído conveniente leerla porque desde hace tiempo, ya estoy 5 años en Alemania, casi 6, he adoptado esta metodología de leer la ponencia. Creo que hay varias razones positivas por las cuales uno debe leer una ponencia. La primera es netamente de carácter científico, es que cuando uno lee, para escribir algo uno tiene que ordenar sus ideas previamente. En segundo lugar, cuando uno lee un texto, pues no redunda tanto sobre lo mismo, sino que hay idea tras idea, concepto tras concepto, de manera concatenada. De modo que uno se ahorra redundancia por un lado y se da más información al estudiante o al oyente, y por otro lado tiene rigurosidad científica. Para mí sería muy fácil, como hacen la mayoría de ponentes en Hispanoamérica, que vienen con un concepto y empiezan a exponerlo. Eso sería muy fácil. Quiero darles a ustedes algo más serio, más riguroso. Esto ya lo vengo aplicando, digo, no solamente aquí, en el Perú, lo hice hace 3 semanas en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. La próxima semana lo haré en la Universidad de Cajamarca, mi tierra. Yo soy cajamarquino, no soy limeño, que tal vez alguien de ustedes conoce Cajamarca, es similar a Cusco. Por algo tenemos relación con los incas, ¿no? Huáscar, Atahualpa fueron enemigos, bueno, en Trinidad fueron hermanos. Así que, dicho esto, pues empezaré con la conferencia. Bien, la organización empresarial es una realidad exultante de la sociedad moderna. Características principales de las grandes empresas son la estructura compleja y la multiplicidad de tareas. De ello deriva la especialización de sus integrantes y la correspondiente distribución de competencias o funciones, que es lo mismo. Debido a la especialización y división de competencias, cada integrante tiene una determinada función. Por eso, cada miembro de la empresa es competente solo por una competencia específica respecto de la actividad empresarial. Frecuentemente, esta división de competencias presenta un gran problema para la fundamentación y determinación de la autoría y la participación, cuando desde el interior de una empresa se comete un hecho punible. Pues bien, en esta conferencia no se ocupa de todas las formas de autoría y participación que pueden tener lugar en el ámbito empresarial, sino solo de la autoría y la participación en las empresas que están relacionadas con las decisiones colectivas de los órganos directivos. En ese contexto surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo responden los miembros del directorio o los administradores de una empresa cuando estos participan en una decisión colectiva, la cual en sí misma constituye un delito, o de su existencia se derivan injustos penales? Otra pregunta que viene a colación es ¿dónde radica el fundamento de la autoría y la participación en el contexto de las decisiones colectivas empresariales? Y una tercera sería ¿cómo responden los que no son miembros del directorio, los que no son directivos, que intervienen en una decisión colectiva empresarial? A continuación, intento responder dichas preguntas en forma muy general y muy sucinta. Para ello, en primer lugar, me referiré a 3 modelos teóricos de imputación de la doctrina alemana, país en el que yo me dedico a la investigación, que se ocupan de la autoría y la participación en el ámbito empresarial. Luego me referiré a 2 casos simbólicos de la jurisprudencia alemana, que tratan la autoría y la participación en el ámbito empresarial. Finalmente, formularé una pequeña y muy somera presentación de mi punto de vista sobre el tema que es objeto de esta conferencia. Primer punto, el análisis dogmático
que hace la doctrina alemana respecto de la autoría y la participación en el ámbito empresarial. Al respecto, existen básicamente dos planteamientos o dos modelos. El primero es la teoría del incremento del riesgo. Según la concepción de la teoría del incremento del riesgo, el garante empresarial solo es responsable por el resultado lesivo cuando, bajo la hipótesis de la realización de un comportamiento conforme a derecho, existe la seguridad o la probabilidad rayana, como diría Roxin, que el resultado se hubiera evitado. Así, en un gremio o en una decisión colectiva que es realizada de manera colegiada, donde se decide conforme al principio de la mayoría, tal supuesto solo tendría lugar si, junto a los votos omisivos que están a favor de la decisión de no retirar, por ejemplo, un producto peligroso del mercado, se hubieran emitido conjuntamente y de manera paralela con los votos omisivos otros votos con cuya mayoría a favor hubiera podido ser retirado el producto. En este contexto, la coautoría en las decisiones colectivas de las empresas tendría lugar cuando, conforme a un parámetro de valoración ex ante, existe seguridad o probabilidad que las conductas antijurídicas de la mayoría de garantes habían sido causa de la toma de la decisión de naturaleza delictiva. Esta teoría se basa en los principios de la causalidad o cuasi causalidad natural de la omisión. Por lo tanto, la omisión solo es causa de un resultado cuando no es posible la representación de una conducta conforme a derecho sin que desaparezca el resultado. Esta es la denominada fórmula conditio sine qua non. Esta valoración siempre conduce al rechazo de la existencia de causalidad cuando, junto a la conducta omisiva del autor, no existen otras causas, las cuales, conforme a la fórmula conditio sine qua non de la causalidad, habría evitado la producción del resultado. A mi juicio, una imputación del resultado conforme a los principios de la teoría del incremento del riesgo no es admisible. La teoría del incremento del riesgo no constituye un criterio adecuado para determinar la imputación del resultado en los delitos de comisión por omisión. La razón de ello estriba en que la teoría del incremento del riesgo, en virtud a la aplicación ex ante de la fórmula hipotética causal, es decir, la valoración de la conducta hipotética alternativa conforme a derecho, conduce a imputar el resultado al garante, incluso cuando ex post se demuestra que el resultado hubiera sido inevitable. De ese modo, los delitos de resultado se convertirían en simples delitos de peligro. Por lo demás, la teoría del incremento del riesgo quebranta el principio indubio pro reo, porque el resultado es imputado al garante, aunque no exista seguridad o probabilidad que el comportamiento omisivo del portador del deber de garante es causa de la producción del resultado. Segundo modelo de imputación. El segundo modelo de imputación es la teoría del dominio del hecho por organización. Los defensores de la teoría del dominio del hecho han intentado solucionar los problemas de autoría y participación en las empresas por medio de la aplicación de la categoría jurídica dominio de organización. Para ello, se ha trasladado al ámbito empresarial la conocida figura dogmática autoría mediata por medio de aparatos organizados de poder, fundada, como todos creo
que conocemos por Klaus Roxin, la cual, a partir de la cual se ha fundamentado la autoría y la participación en las empresas. Así, en 1979, Schunemann, un discípulo de Roxin, postuló la aplicación de esta teoría en las organizaciones empresariales para fundamentar la autoría y la participación de los administradores y miembros del directorio de las empresas. Desde la perspectiva de los defensores de esta teoría, las grandes empresas tienen una estructura similar a los aparatos organizados de poder. Por ejemplo, en ambas instituciones existirían una estructura vertical jerárquica, una organización incorrecta y una imprescindible fungibilidad. Por tal razón, los administradores y miembros del directorio de una empresa podrían responder como autores mediatos o coautores mediatos en los supuestos que sus decisiones conducen a la comisión de injustos penales, por ejemplo, disponer el vertimiento de aguas residuales en los ríos, la venta de productos nocivos para la salud, etc. Este modelo de imputación ha sido muy criticado por un gran sector de la doctrina alemana. Por ejemplo, Heine y Roch, entre otros. A modo de ejemplos de todas las críticas que se hace a dicho modelo de fundamentación de la autoría y la participación en las organizaciones empresariales, solo mencionaremos dos objeciones. Por un lado, se sostiene que las organizaciones empresariales y los aparatos organizados de poder tienen diferente estructura interna. Por otro lado, y creo con razón, se sostiene que el presupuesto de la aplicación de la figura dominio por organización es que la organización del aparato de poder se encuentre al margen del derecho. Este presupuesto está ausente en las organizaciones empresariales, por cuanto la organización y estructura de las empresas no se encuentra fuera del derecho, sino inmanentes al sistema jurídico. En tal sentido, el propio Roxin ha rechazado la aplicación de esta figura jurídica para fundamentar la autoría y la participación en las empresas. Al respecto, cito textualmente las palabras de Roxin. Roxin dice: debido a que el funcionamiento y los órganos de conducción de las empresas, por principio, se encuentran vinculados a un ordenamiento jurídico que es independiente a dichos órganos empresariales, la disposición a la realización de conductas delictivas desde el interior de la empresa no puede fundamentarse conforme al criterio del dominio del hecho, pues el derecho, el cual ostenta el rango valorativo jurídico más alto en una sociedad, en situaciones normales, excluye la realización de disposiciones o mandatos antijurídicos y, por lo tanto, excluye el poder de voluntad del hombre de atrás, propio de los aparatos organizados de poder. Fin de la cita. Expuestos los modelos más importantes en la doctrina alemana, ahora me voy a referir a la forma en que soluciona la jurisprudencia alemana la autoría y la participación en el ámbito empresarial. El tratamiento de la autoría y la participación en la jurisprudencia penal alemana se encuentra en varias sentencias del Tribunal Supremo Federal Alemán. En particular destacan los casos Ledersprey y Mannesmann-Vodafone. Primer caso, caso Ledersprey. En el caso Ledersprey, el Tribunal Supremo Federal Alemán condenó a 4 directivos de la firma principal fabricante de un producto para cueros, producto protector de cueros, y a los directivos de las empresas sucursales distribuidoras
de dicho producto como coautores, en virtud a que, en la perspectiva del Tribunal Supremo Federal Alemán, dichos directivos, mediante la omisión del cumplimiento de sus respectivos deberes, tuvieron el dominio del hecho sobre las causas del resultado. Respecto del daño causado a la salud antes del descubrimiento de la naturaleza nociva del producto y antes de la celebración de la reunión especial de los directivos en la cual estos decidieron continuar con la venta del producto, el Tribunal Supremo Federal Alemán condenó a los directivos de la empresa productora y de las empresas distribuidoras como autores directos del delito de lesiones corporales culposas, artículos 230 y 229 de los códigos penales alemanes, del Código Penal desfasado y el Código Penal actual. Por su parte, respecto del daño a la salud causado después de la reunión, tanto los directivos de la empresa productora como los directivos de las empresas distribuidoras fueron sentenciados como coautores del delito de lesiones corporales dolosas graves, artículos 223 del nuevo Código Penal alemán. En opinión del Tribunal Supremo Federal Alemán, cada directivo de las tres empresas tenía el deber de hacer todo lo posible y necesario para revocar la decisión de continuar produciendo y vendiendo dicho producto. Por tal razón, los directivos de la empresa productora que ordenaron la producción del producto fueron condenados por un delito de comisión, mientras que los directivos de las empresas distribuidoras que no cumplieron con su deber de disponer el retiro del producto del mercado fueron condenados por un delito de comisión por omisión. Esta sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán se basó en 4 institutos. Estos 4 institutos son los siguientes: la fórmula conditio sine qua non, la naturaleza jurídico-penal de las decisiones colectivas que tomaron los directivos de la empresa productora y de las empresas distribuidoras respecto de la producción y distribución del producto, la posición de garante por injerencia y el incumplimiento conjunto del deber de impedir la causación de daños. La fórmula conditio sine qua non fue utilizada por el Tribunal Supremo Federal Alemán para vincular los síntomas de enfermedad presentados en las personas que consumieron el producto. La fórmula conditio sine qua non fue utilizada por el Tribunal Supremo Federal Alemán para vincular los síntomas de enfermedad presentados en las personas con el consumo del producto. La aplicación de esta fórmula lleva a aceptar la existencia de causalidad sin contar con una exacta identificación de la sustancia dañina, cuando, en el caso concreto, todas las demás potenciales causas del daño pueden excluirse de las razones que formaron la decisión del tribunal. De esta manera, no solo responde jurídico-penalmente quien causa un daño mediante un acto comisivo, sino también quien omite la evitación del daño. Ello se debe a que la fórmula conditio sine qua non, como ya se ha dicho anteriormente, fundamenta la causalidad entre resultado y comportamiento cuando no es posible suprimir dicha conducta sin que desaparezca el resultado lesivo. El Tribunal Supremo Federal Alemán, por su parte, recurre a la posición de garante por injerencia para fundamentar la responsabilidad jurídico-penal omisiva tanto de los directivos de la empresa productora como de los directivos de las empresas distribuidoras. Pues a decir del Tribunal Supremo Federal Alemán, los directivos de dichas empresas, es decir, de la empresa productora como de las empresas distribuidoras, mediante sus conductas antijurídicas previas,
que respectivamente autorizaron la producción y distribución del producto nocivo para la salud, crearon una situación de peligro para los consumidores, de modo que estos, en virtud a su conducta previa, tenían el deber de disponer el retiro del producto del mercado y de ese modo evitar la producción de un resultado lesivo contra la salud. Por su parte, el incumplimiento conjunto del deber de evitar el peligro fue utilizado por el Tribunal Supremo Federal Alemán para fundamentar la responsabilidad penal de los directivos de las tres empresas, es decir, de la empresa productora y de las dos empresas distribuidoras, en calidad de coautores omisivos. En la perspectiva del Tribunal Supremo Federal Alemán, los directivos de las empresas, de la empresa productora y de las empresas distribuidoras conjuntamente decidieron omitir cumplir el mandato de revocación que les obligaba a retirar el producto del mercado. Y en consecuencia, su responsabilidad penal no sería otra que la coautoría omisiva. Pues según el Tribunal Supremo Federal Alemán, la coautoría en los delitos de comisión por omisión tiene lugar cuando muchos garantes, los cuales solo pueden cumplir su deber en forma conjunta, toman la decisión conjunta de omitir tales deberes. Contra este parecer del Tribunal Supremo Federal Alemán se han formulado las mismas críticas que versan sobre la teoría del incremento del riesgo y sobre la teoría de los aparatos organizados de poder. Por tal razón, me reservo en esta ocasión, si no aprovecharé las preguntas, de hacer referencia a dichas críticas. Segundo caso. Caso Mannesmann-Vodafone. En el año 2000, la empresa alemana de telecomunicaciones Mannesmann fue comprada por la internacional británica Vodafone por el valor de 190.000 millones de euros. Durante el proceso de negociaciones de dicha venta, la empresa alemana Mannesmann fue representada por el presidente del Consejo de Administración, el doctor Funk. Después de realizada la venta de la empresa Mannesmann, se formuló un proceso penal por el delito de fraude contra la administración de personas jurídicas que comprendió tanto al nuevo presidente del Consejo de Administración, el doctor Esa, y otros 4 integrantes del nuevo Consejo de Administración, así como al antiguo presidente del Consejo de Administración, el doctor Funk. Los hechos materiales en los que se basó el proceso penal estaban vinculados al pago de 31 millones de euros en favor del nuevo presidente del Consejo de Administración, es decir, del doctor Esa. 1.890.000 euros, 1.380.000 euros, 1.020.000 euros y 770.000 euros en favor de los otros 4 miembros del Consejo de Administración. En favor del antiguo presidente del Consejo de Administración, es decir, en favor del doctor Funk, se pagó 4.8 millones de euros. Tales decisiones de pagar dichas sumas de dinero fueron adoptadas por el órgano competente del nuevo Consejo de Vigilancia de la firma Mannesmann, tras un proceso de deliberación muy breve. La discusión principal giró en torno a la licitud de este tipo de recompensas como forma de remuneración de los administradores. El Tribunal Federal Alemán afirma que la infracción no es lo suficientemente relevante tras analizar la decisión tomada por el Consejo de Vigilancia en una visión de conjunto. En concreto, considera el Tribunal de interés examinar como criterios rectores para establecer el nivel de antijuridicidad específicamente penal,
Estos serían los factores a tener en cuenta: la situación patrimonial de la empresa, la transparencia intrasocietaria con que se adoptó la decisión, el cumplimiento de las obligaciones de información y de comprobación, la capacidad para adoptar la decisión y los motivos que han llevado a tomarla, así como el modo y la forma en que se han indagado los fundamentos de la decisión. Pues bien, a juicio del Tribunal Supremo Federal Alemán, la prima pagada al doctor Esa no afectó patrimonialmente a la empresa, por ser la situación de esta excelente. Dicha decisión, además, habría sido adoptada por los consejeros tras examinar con suficiente atención los presupuestos sobre los que había de adoptarse dicha decisión. En tercer lugar, sostiene el tribunal que dicha decisión respondió a un grado de transparencia suficiente, pues se habrían adoptado siguiendo un procedimiento normal. En cuarto lugar, se sostiene que se anotaron correctamente en la contabilidad de la empresa, que se sometieron a auditoría y se hicieron públicas ante los accionistas. Por otro lado, se afirma que la decisión fue tomada por el órgano societario competente. Y finalmente, se señala que los motivos o la finalidad a que atendió la decisión no tenían nada de espurios. Simplemente, dice el tribunal, deseaban retribuir más el trabajo del consejero por entender que su rendimiento había sido superior a la remuneración originalmente pactada entre la empresa y el directivo. Por su parte, respecto de los consejeros, se dijo que estos no obtuvieron ningún tipo de beneficio personal, ni mucho menos existiría un comportamiento colusivo entre ellos, o que buscaban mediante la prima comprar la aceptación o el visto bueno para la venta de la empresa. Incluso señala el tribunal, aunque el tribunal no lo incluye inicialmente entre los criterios que conforman el juicio de ponderación, los jueces se tiene en cuenta que la empresa absorbente, es decir, la internacional británica Vodafone, obró con conocimiento del pago futuro que se iba a realizar por dicha venta a los directivos mencionados. Finalmente, respecto del título de imputación, que es lo que a nosotros nos importa, es decir, cómo responderían como autores o partícipes, se señala que el beneficiario de la prima de reconocimiento, el doctor Esa, solo puede ser cómplice porque éste, si bien era presidente del Consejo de Administración de la empresa Mannesmann, no era miembro del Consejo de Vigilancia, que es el órgano competente para decidir el pago de la prima antes referida. Es más, su relación del doctor Esa con este órgano, es decir, con el órgano de vigilancia de la empresa, sería propia de la de un tercero que defiende exclusivamente sus propios intereses. En este caso, alcanzar una remuneración lo mayor posible. Se dice que su cargo no le obliga a posponer sus intereses frente a los de la empresa, cuando en casos como en el presente, su posición no es distinta a la de cualquier tercero que negocia con la empresa un determinado contrato. Incluso, continúa el tribunal, aunque hubiere actuado de forma colusiva con el resto de imputados, esta circunstancia no hubiera bastado para considerarlo autor, al no infringir el deber de cuidado patrimonial, porque habría actuado como un tercero. Conclusiones sobre lo dicho por la doctrina y jurisprudencia alemana. Los diversos postulados de la doctrina alemana sobre la autoría y la participación en las decisiones colectivas de los órganos directivos de las empresas
se pueden sintetizar en 3 tesis. Los primeros 2 de ellos están relacionados con la estructura vertical de la empresa y la otra, la tercera, con la organización horizontal. Primera tesis. La adopción de la autoría mediata, según la doctrina alemana y según la jurisprudencia alemana, tiene lugar cuando la estructura y funcionamiento de las empresas en cuyo seno se producen las decisiones delictivas de sus directivos tienen la misma naturaleza que los aparatos de poder organizados. Es decir, cuando el hombre de atrás, por ejemplo, un miembro del Consejo de Administración o un directivo del Consejo de Vigilancia, puede reemplazar sin inconveniente alguno al hombre de delante que actúa dolosamente. De modo que la realización de su decisión está garantizada en virtud de la estructura vertical jerárquica de la empresa y de la fungibilidad del hombre de adelante. La finalidad de este postulado o de esta tesis es sancionar a los directivos de la empresa, los cuales, debido a la posición dominante que ostentan en la estructura empresarial y en las correspondientes decisiones, cometen injustos penales de gran trascendencia social. Segunda tesis. En el ámbito de las empresas con estructura, segunda tesis, la adopción de la coautoría respecto de todos los intervinientes en las decisiones colectivas de los directivos empresariales tendría lugar cuando en dichas decisiones no concurren los presupuestos de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Tercera tesis. En el ámbito de las empresas con estructura horizontal, por ejemplo, las relaciones que existen entre los miembros del Consejo de Administración o entre los miembros del Consejo de Vigilancia de una empresa, según la doctrina alemana, se configura únicamente la coautoría, cuando los miembros de los consejos referidos votan a favor de una decisión antijurídica. Según la doctrina y jurisprudencias alemanas, la razón de ello radica en que el elemento decisivo que fundamenta la coautoría en las decisiones colectivas empresariales no es el dominio de cada detalle de todas las fases de realización del delito, sino el dominio conjunto que ostentan los directivos en el momento que toman la decisión. Expuestas las 2 primeras partes de mi conferencia, los modelos que existen en la dogmática jurídico-penal alemana y los modelos que existen en la jurisprudencia alemana, me voy a referir en un tercer punto brevemente y solo a manera de tesis cómo es que yo concibo la autoría y la participación en las empresas y en particular en las decisiones colectivas. Primera tesis. Un momento, por favor. Que no cunde el pánico, o como diría el chavo, que no falte el punto. Copias, copias. Que no se copia. Lo encontré. Pero esa parte lo voy a cortar, güey. Que no se copie. Es que acá lo tengo en alemán, porque yo di una conferencia en Alemania y entonces, bueno. No les miento, si quieren lo leo. A ver. Está liso. Un botón.
El ruso es más difícil. Die Strafrechtslage und die Rechtsprechung von Deutschland und Spanien, ja, suficiente. No. Yo también aprendería eso. A ver, mi tesis la sintetizo, o mi planteamiento la sintetizo en 4 tesis. Primera tesis. La adopción de la autoría mediata tiene lugar cuando la estructura y funcionamiento de las empresas, perdón, es lo mismo que había dicho. Primera tesis. En Alemania, tanto la doctrina como la jurisprudencia desarrollan la autoría y la participación en el ámbito de las decisiones colectivas de las empresas sobre categorías ontológicas del ser. Después quiero que hagan preguntas. A saber, sobre la categoría del dominio del hecho, la causalidad, etc. Esto conduce a soluciones muy discutibles e inconsistentes. La controversia de dichas soluciones radica en que sus presupuestos dogmáticos menoscaban las reglas de imputación de la autoría y la participación que se encuentran establecidas en el Código Penal alemán, artículos 25, 26, 27 y 28, y en el Código Penal peruano, muy fácil, artículos 23, 24 y 25. Por su parte, la inconsistencia radica en sus contradicciones internas o intrasistemáticas, las cuales posibilitan solucionar coherentemente las diversas constelaciones de casos. Segunda tesis. En el marco del vigente sistema de autoría y participación de Alemania y también del sistema de autoría y participación del Perú, es posible desarrollar otro modelo teórico que permite solucionar en forma consistente la autoría y la participación en las decisiones colectivas dolosas de los directivos empresariales. La doctrina de la infracción de deber constituye el punto de partida para ello, según la cual el elemento central de la fundamentación de la autoría y la participación en el ámbito de las decisiones colectivas dolosas de los directivos de las empresas es la infracción del deber. Por el contrario, las categorías ontológicas, como por ejemplo el dominio mediato del hecho, la división funcional del trabajo o codominio, la causalidad, etc., solo juegan un papel secundario. Las categorías ontológicas como el quantum y la forma de contribución de los intervinientes cobran relevancia en este nuevo modelo solo a efectos de medir la pena, pero no para fundamentarla. Ni para fundamentar la pena, ni para fundamentar el injusto. Tercera tesis. La fundamentación de la autoría en las decisiones colectivas dolosas de los directivos de las empresas en el sistema jurídico penal alemán y en el sistema jurídico penal peruano radica en el quebrantamiento de los correspondientes deberes que están regulados tanto en el parágrafo 25 de la parte general del Código Penal alemán como en el artículo 23 del Código Penal peruano, los cuales contienen las reglas generales de imputación de la autoría, como también en los respectivos tipos penales comunes y tipos penales especiales de la parte especial. Cuarta tesis. La fundamentación de la autoría y la participación en las decisiones colectivas empresariales dolosas la fundamentación de la autoría y la participación en las decisiones colectivas empresariales dolosas
tiene lugar cuando quienes son competentes de un deber infringen los mismos. Es decir, los directivos, los administradores o todo aquel que tiene una competencia especial dentro de la estructura empresarial. En tal escenario se pueden diferenciar 4 constelaciones de casos. Los 3 primeros están relacionados con los delitos de infracción de deberes especiales positivos en la doctrina alemana o en la doctrina de Hispanoamérica conocidos como delitos de infracción de deber, mientras que el cuarto caso o el cuarto grupo pertenece a los delitos de infracción de deberes generales negativos en la doctrina conocidos como delitos de dominio de derecho o delitos de organización. Primer grupo de casos. En la constelación de casos en la cual la doctrina y la jurisprudencia alemanas califican al directivo de una empresa y a un no directivo que ejecuta el hecho como autor inmediato en virtud de aparatos organizados de poder y como autor inmediato respectivamente, según la postura aquí defendida, solo existe autoría directa del directivo y una complicidad del hombre delante no cualificado que ejecuta el hecho. Segundo grupo de casos. En los casos donde la doctrina y jurisprudencia de Alemania fundamentan la coautoría de todos los intervinientes en una decisión colectiva empresarial dolosa, a mi juicio, solo existe autoría directa del directivo o administrador de la empresa y complicidad del sujeto no cualificado que ejecuta el hecho. Tercer grupo de casos. La coautoría solo sería posible cuando los directivos o administradores de una empresa infringen sus correspondientes deberes especiales en forma simultánea o paralela. Sin embargo, ello solo sería posible en el plano ontológico. Por el contrario, en el plano normativo, lo que existe en puridad solo son varias autorías directas, paralelas o simultáneas. Cuarto grupo de casos y último grupo de casos. En la constelación de casos donde la doctrina mayoritaria de Alemania y la jurisprudencia de dicho país califican a todos los intervinientes, directivos y no directivos, intraños y extraños, como coautores, debido al dominio material del hecho o división funcional del trabajo, según mi perspectiva, es posible diferenciar entre autoría inmediata, complicidad e instigación. Esta pequeña presentación ha sido pues tema de mi conferencia y más que lo que haya dicho, espero que lo importante salga de las preguntas, porque creo que lo expuesto es un poco abstracto, ¿sí? Y si tienen algunas dudas, preguntas, inquietudes o comentarios, pues háganlo saber, que seguramente de ahí saldrán cosas más importantes. Muchas gracias.